Inhalamos brazos arriba. Exhalamos brazos abajo en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalamos muy con el tronco suave, bajamos un poquito redondito hoy, sin forzar nada, brazos y tronco. No hace falta que alarguemos demasiado, ombligo profundo. Inhalar muy despacito, bajando las caderas. Exhalar. Alargo adelante y me siento en el bolster de vuelta. En la mano. Ahí, bien. Estiramos las dos piernas y nos salimos del bolster despacio. Bien, vamos a colocar el bolster a la altura de mis dorsales, que necesita poner la cabeza apoyada atrás, poner una manta. Ahí. Aquí yo voy a subir las caderas, pueden subir, yo subiría las caderas y estirar las caderas en el bolster y van a sentir cómo el vientre se queda plano, baja, completamente se relaja, las costillas se abren, los pies activos, empujo con los pies derechitos hacia adelante. Inhalamos brazos atrás, extendemos. Exhalamos, flexionamos las piernas. Inhalamos, pierna derecha arriba, estiramos. Inhalar, exhalar, apoyo planta del pie, bajo brazos. Inhalamos. Pierna izquierda arriba, estiramos. Inhalar, exhalar, bajamos. Inhalo, exhalo, extiendo pierna derecha, pierna izquierda y apoyo las caderas sobre el bolster como estaba. Que no estén las lumbares frenadas, acomodar bien el bolster. Ahí. Y aquí nos puede ayudar bastante para estar más tiempo también. Inhalar, exhalar, flexiono, cojo las rodillas. Hago Baddha Konasana, junto planta de los pies aquí arriba. Quien pueda cogerlos, si no, sin hacerlo, no hace falta lo que podamos. Podría coger aquí, si no llego, ahí lo que pueda, ahí. O juntar todo y abrir más las caderas. Bien, quien pueda va a ir bajando y voy a dejar los pies en Baddha Konasana en el suelo. Y vamos a mantener aquí respirando. Vamos a observar, colocar las manos a la altura del vientre, la parte baja, bajo vientre. Inhalar y exhalar. Observar el pasaje del aire. Al entrar, buscar la zona renal, que se alimente con la respiración. Llevar de esa zona a los órganos.
que duelen un poco las lumbares, podrán poner apoyos a los costados, de las rodillas, si hay mucha presión, la caída de las piernas, puede molestar un poco las lumbares, ponerlo sin dudar, apoyo. Sin hacer ningún gesto, dejar y observar dónde están las manos, el espacio en el cual respiro, las manos, el tacto donde estén las manos, llevar la atención ahí, la respiración. Localizar ese espacio, la zona del bajo vientre, las manos me van a llevar a esa zona, el tacto de las manos, observar, no hay que hacer ningún esfuerzo con la respiración para llegar ahí. Vamos a despacito subir un poco más a la zona de bajo de las costillas, debajo de las costillas justo. Y solo con el tacto de las manos, observar ese espacio en el cual respiro, donde llega la respiración, sin forzar nada, de forma natural. Vamos a llevar un poquito más las manos a la altura del pecho, a la altura del esternón. Repetimos, sin forzar ni querer llevar la respiración a las manos, sino dejar que sean las manos las que poco a poco, con ese contacto la piel o la zona donde están las manos, pueda observar, me deje llevar la atención a esa zona, en ese espacio en el que respiro también. Vamos a llevar por último arriba a la altura de las clavículas, casi la parte alta, sin perder ni mover nada más, solo las manos. Observar el pasaje del aire entrar y salir por esa zona. Por ese espacio en el que pasa mi respiración de forma natural. Respetando todos esos espacios de mi tronco, observando uno a uno, recorriendo el tronco. Y despacito vamos bajando las manos,
Vamos poquito a poco, vamos a juntar un poco las rodillas. Vamos a girar los piecitos hacia adentro y juntar, nos va a aliviar mucho. Si nos molestaban las lumbares, juntar rodillas y quedarse aquí un poco.